Mi hijo me dijo que no estaba invitado a Navidad, así que cancelé el pago de su hipoteca. Mi nombre es Francisco Gómez, Paco, para los amigos, y soy un electricista jubilado de 63 años, de Madrid de toda la vida. Durante 3 años he estado pagando 2.200 euros cada mes para mantener a mi hijo y a su mujer en el chalet de sus sueños. Durante 3 años la he escuchado corregir sutilmente mi forma de hablar, he visto a mi hijo distanciarse de todo lo que su madre y yo le enseñamos, y he fingido no darme cuenta cuando me aparcaban en la última fila en las fotos familiares. Pero cuando mi hijo, educado en ICADE, decidió que yo no era adecuado para la cena de Navidad con sus suegros en el club de campo, algo dentro de mí se rompió. Lo que pasó después expuso mentiras mucho más profundas de lo que jamás imaginé y cambió a nuestra familia para siempre. No grité, no discutí. Simplemente abrí mi portátil, entré en mi cuenta bancaria e hice un pequeño cambio que les costaría todo. Si estás viendo esto, por favor suscríbete y dime desde dónde me estás viendo. Esta es la historia de cómo un hombre que cableó la mitad de los edificios nuevos de esta ciudad le enseñó a su hijo que el respeto no es opcional. Se gana. Déjame rebobinar y contarte cómo llegué aquí, porque no siempre fui el tipo que cancela hipotecas. Hace 3 años, yo era solo un padre orgulloso viendo a su hijo casarse. David es mi único hijo. 28 años, director de marketing en una empresa tecnológica con un máster de ICADE. Todo lo que su madre y yo soñamos cuando nos apretamos el cinturón para pagarle los estudios. Pensamos que lo habíamos hecho todo bien. Entonces conoció a Victoria Estevez. Victoria es abogada en un gran bufete, 31 años, gana unos 120.000 euros al año y viene de una familia de dinero de toda la vida de Madrid. El tipo de familia que ha sido socia del Real Club de Campo desde 1952. El tipo de familia que usa el verbo veranear. Debería haber visto las señales de advertencia en su boda. En realidad, las vi. Simplemente no quería creer lo que estaba viendo. La primera señal apareció durante la cena de ensayo. Estamos todos sentados alrededor de una mesa larguísima en un restaurante de lujo del barrio de Salamanca. El padre de Victoria cuenta historias sobre las inversiones inmobiliarias de su familia. Su madre habla de su próximo viaje a Sotogrande. Conversación normal de gente rica, nada malo en eso. Pero entonces Victoria se gira hacia mí y dice: Paco, ¿por qué no les cuentas a todos sobre tu trabajo? La pausa antes de trabajo duró exactamente lo suficiente para que todos se dieran cuenta, como si estuviera buscando la forma más educada de decir trabajo manual. Así que empecé a hablar de mi empresa de instalaciones eléctricas. Cómo la levanté de la nada. Trabajé en algunos de los proyectos de construcción más grandes de la Comunidad de Madrid y llegué a tener 12 tíos a mi cargo en mis buenos tiempos. Estaba orgulloso de lo que había logrado. Pero Victoria no paraba de ayudarme. Cada pocas frases saltaba con pequeñas correcciones. Lo que Paco quiere decir es que gestionaba instalaciones eléctricas. Eso es fascinante. O sea que eras esencialmente un coordinador de proyectos. Como Facility Management. Cada corrección hacía que mis 40 años de experiencia sonaran más pequeños, más manejables, menos vergonzosos para sus invitados. David se quedó allí sentado, callado, no dijo ni una palabra. La segunda señal de advertencia llegó 6 meses después. David y Victoria compraron su casa, un precioso chalet en Pozuelo, 485.000 euros. Me invitaron a la fiesta de inauguración. Cuando llegué con mi vieja furgoneta Berlingo del 2018, David salió corriendo antes de que pudiera llegar a la puerta principal. Oye, papá, ¿te importaría aparcar en la parte de atrás? Están los compañeros de Victoria y, bueno, ya sabes cómo es. No sabía cómo era, pero moví mi furgoneta. Dentro vi cómo mi hijo me presentaba a sus amigos. Este es mi padre, Paco. Está jubilado. Y ya está. Sin mencionar de qué me había jubilado, sin mencionar la empresa que construí, sin mencionar el hecho de que yo había pagado toda su educación. Solo jubilado, como si estuviera cobrando la pensión y jugando a la petanca. Pero esto es lo que realmente me llegó. Victoria se pasó toda la noche corrigiendo mi forma de hablar. En realidad, Paco, creo que se dice croqueta, no concreta. La frase correcta es detrás de mí,
no detrás mía. Es grosso modo, no a grosso modo. Cada corrección la hacía con una sonrisa dulce, como si me estuviera haciendo un favor, como si me estuviera ayudando a ser más presentable. Y David. Asentía con la cabeza, como si ella fuera su profesora particular de lengua en lugar de yo su padre. Empecé a ver el patrón en todas partes. Cenas familiares donde Victoria traducía mis historias para sus padres. Reuniones de vacaciones donde David desviaba las conversaciones lejos de mi trabajo. Llamadas telefónicas que se hacían cada vez más cortas. Me estaba convirtiendo en el pariente paleto, ese al que quieres pero que intentas mantener a distancia cuando hay visitas. Pero me mantuve callado. Seguí pagando facturas. Seguí esperando que esta fase pasara y que mi hijo recordara de dónde venía. Ese fue mi primer error. Pensar que el silencio preservaría nuestra relación, en lugar de destruirla. Necesitas entender lo que realmente estaba en juego aquí. No se trataba solo de sentimientos heridos o drama familiar. Se trataba de ver el alma de mi hijo desaparecer, pieza por pieza, euro por euro. Verás, hace 3 años, justo alrededor de la boda de David, mi mujer Patricia se estaba muriendo de cáncer. Llevábamos casados 34 años, era maestra de infantil, la mujer más fuerte que he conocido. Podía manejar una clase de 25 niños de 5 años y aún tener energía para ayudarme con el papeleo de la empresa por la noche. Pero al cáncer no le importa lo fuerte que seas. Los tratamientos costaron todo. Aunque teníamos la seguridad social, optamos por unos tratamientos experimentales en una clínica privada que no estaban cubiertos. Nos enfrentamos a más de 80.000 euros en gastos de nuestro bolsillo. Vendí mi empresa de electricidad para cubrir esas facturas. 40 años construyendo algo, desaparecidos en 6 meses. Pero valió la pena. Cada céntimo valió la pena si significaba más tiempo con Patricia. Murió el 15 de marzo de 2021. David estaba allí sosteniendo su mano, llorando como el niño que yo recordaba. Por un momento pensé que el dolor podría volver a unirnos. Las últimas palabras de Patricia a David fueron simples. Cuida de tu padre. La familia lo es todo. 2 semanas después del funeral, David y Victoria vinieron a verme con una propuesta. «Papá», dijo David, «hemos encontrado un chalet increíble en Pozuelo. Es perfecto para empezar una familia. Pero la hipoteca va a ser justa con los préstamos del máster de Victoria». Victoria intervino con ese tono servicial. «Estábamos pensando, ya que tienes algo de dinero de la venta de la empresa y del seguro de vida, y David es tu único heredero de todos modos. Quizás podrías ayudarnos con la entrada. Piénsalo como una herencia anticipada». Necesitaban 100.000 euros para la entrada y los gastos. Me quedaban unos 250.000 euros después de las facturas médicas de Patricia y la venta de la empresa. Todo lo que habíamos ahorrado en 34 años de matrimonio comprimido en una cuenta bancaria. Pero esto es lo que no me dijeron. Querían que pagara la hipoteca mensual también. «Solo temporalmente», explicó Victoria, «hasta que David consiga su próximo ascenso, 2 años como máximo. 2.200 euros al mes, cada mes, durante 2 años como máximo». Dije que sí, porque las palabras de Patricia todavía resonaban en mis oídos. La familia lo es todo. Pero 2 años se convirtieron en 3 años. El ascenso de David nunca se materializó. Su necesidad temporal de ayuda se convirtió en dependencia permanente. Y cuanto más pagaba yo, menos respeto recibía. Verás, esto es lo que aprendí sobre el dinero y la familia. Cuando estás pagando las facturas de alguien, empiezan a guardarte rencor por ello. No están agradecidos, están resentidos. Porque cada euro que les das es un recordatorio de que no pueden salir adelante solos. David empezó a evitar mis llamadas. Victoria empezó a tratarme como a un empleado en lugar de como a familia. Me invitaban a cenar y me decían, «Oye, ya que estás aquí, ¿puedes arreglar ese enchufe de la cocina?». Me estaba convirtiendo en el cajero automático de la familia con caja de herramientas. Pero si dejaba de pagar, ¿qué pasaría? Primero, perderían el chalet. Esa propiedad de 485.000 euros entraría en embargo en 90 días. El historial crediticio de David quedaría destruido.
Los socios del bufete de Victoria empezarían a hacer preguntas sobre su estabilidad financiera. Segundo, David nunca me perdonaría. Lo vería como un abandono, no como una lección de responsabilidad. Perdería a mi hijo por completo. Tercero, el último deseo de Patricia: cuida de tu padre. Se convertiría en algo sin sentido, porque la verdad era que yo había estado cuidando de ellos. Pero esto es lo que más me asustaba. Si me mantenía callado, seguía pagando, seguía aceptando su falta de respeto. David nunca aprendería a valerse por sí mismo. Se convertiría exactamente en lo que la familia de Victoria ya pensaba que era: un caso de caridad que se casó con alguien de más nivel y trajo a su padre paleto con él. Estaba viendo a mi hijo desaparecer en la idea de otra persona de quién debería ser. Cada pago de hipoteca que hacía estaba financiando su transformación. Del chaval que me ayudaba a cablear casas en verano, a este extraño que se avergonzaba de dónde venía. El dinero no era el verdadero problema. Podía permitirme 2.200 euros al mes. Lo que no podía permitirme era ver a mi hijo perder su alma, pago a pago. Patricia solía decir: el dinero es solo una herramienta, Paco, pero el respeto es la base de toda relación. Yo les estaba dando la herramienta mientras ellos demolían la base. Eso era lo que realmente estaba en juego. No solo nuestra relación, sino el carácter de David. Y estaba empezando a darme cuenta de que mi generosidad no le estaba ayudando a ser un hombre mejor. Le estaba permitiendo convertirse en alguien a quien no reconocía. Alguien que excluiría a su propio padre de la Navidad porque no era adecuado para la compañía educada. La pregunta que me seguía haciendo era simple: ¿qué querría Patricia que hiciera? Y estaba empezando a pensar que sabía la respuesta. La llamada telefónica que lo cambió todo llegó el 15 de diciembre de 2024 a las 19:23. Estaba en mi taller organizando mis herramientas. Una costumbre que había mantenido durante 40 años dirigiendo obras. Todo en su sitio, etiquetado y limpio. Patricia solía bromear diciendo que mi taller estaba más ordenado que nuestra cocina. Sonó mi teléfono. El nombre de David en la pantalla. Oye, papá. Hola, hijo. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Escucha, quería hablarte de la Navidad. Claro. ¿A qué hora voy? Pausa. Más larga de lo que debería. Bueno, esa es la cosa. Celebramos la Navidad en el club de campo este año. Suena bien. ¿A qué hora debo estar allí? En realidad, los padres de Victoria vienen de San Sebastián. Vale, más familia. Se quedan hasta Año Nuevo. Ya veo. Otra pausa. Podía oír a Victoria hablando de fondo, pero no entendía las palabras. Es que están acostumbrados a un cierto ambiente. ¿Qué tipo de ambiente? Ya sabes, cenas formales, catas de vino, ese tipo de cosas. David, ¿me estás diciendo que no estoy invitado a Navidad? No es tan simple, papá. ¿Sí o no, hijo? ¿Estoy invitado a la cena de Navidad? La pausa más larga hasta ahora. No este año, papá. Lo siento. Dejé la llave de tubo que estaba sosteniendo. La coloqué con mucho cuidado en su sitio designado. Ya veo. Mira, haremos algo, solo nosotros tres. Quizás el día después de Navidad. Victoria sugirió que podríamos llevarte a ese bar que te gusta en la calle principal. El bar que me gusta, como si fuera un niño al que ofrecen un premio de consolación. David, ¿puedes poner a Victoria al teléfono? Papá, está ocupada ayudando a su madre con... Ponla al teléfono. Conversación ahogada. Pasos. Luego la voz de Victoria, brillante y profesional. Hola, Paco. David me dijo que estabais hablando de las fiestas. Victoria, tengo una pregunta simple. En 3 años, ¿cuánto dinero os he dado David y tú? Perdona. Matemáticas simples. Pagos mensuales de la hipoteca. 3 años. ¿Cuánto? Paco, no creo que este sea el momento adecuado. 100.000 de entrada, más 2.200 al mes durante 36 meses. Son 79.200. Total, 179.200 euros. Silencio. Más los gastos que cubrí. 8.000. Total, casi 190.000 euros. Paco, estamos increíblemente agradecidos. ¿Lo estáis? Por supuesto que lo estamos. Entonces, ¿por qué no estoy invitado a Navidad? Es complicado. David ha trabajado mucho para construir relaciones con clientes importantes.
El bufete de mi padre representa, pues, a algunos de los más... Para. ¿Perdona? He dicho que pares. Me estás explicando por qué soy una vergüenza. Te he preguntado por qué no estoy invitado. Paco, eso no es lo que quería decir. Sí, lo es. Podía oír a David al fondo. ¿Está todo bien? Victoria tapó el teléfono. Más conversación ahogada. Luego David volvió a la línea. Papá, te lo estás tomando por el lado equivocado. ¿Cómo debería tomármelo? Es solo una Navidad. Los padres de Victoria son muy tradicionales. No están acostumbrados a mezclar círculos sociales. ¿Círculos sociales? ¿Sabes a lo que me refiero? No, David, no lo sé. Explícamelo. Papá, vamos. Explica a qué círculo social pertenezco yo. Estás siendo difícil. Estoy siendo específico. ¿Qué círculo social? Silencio. David, tu madre murió creyendo que eras un buen hombre. No metas a mamá en esto. Ella ya está en esto. Cada euro que he pagado de tu hipoteca era dinero que ella y yo ahorramos juntos. Durante 34 años. Papá, ella murió creyendo que cuidarías de la familia. No que la gestionarías, no que la excluirías, que cuidarías de ella. Pero si te cuidamos. ¿Cómo? Nos invitas a cenar, nos llamas, nosotros... ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi vida? Pausa. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si necesitaba algo? Pausa más larga. ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a tu padre en lugar de como a tu cuenta bancaria? Eso no es justo. Justo sería estar invitado a Navidad después de pagar tu casa. Papá, estás haciendo esto más difícil de lo necesario. No, David. Tú lo estás haciendo exactamente tan difícil como es. Podía oír a Victoria dándole instrucciones en voz baja. Mira, dijo David, te lo compensaremos. En Nochevieja, tal vez. Podríamos... David. Sí. ¿Recuerdas cuando me ayudaste a recablear la casa de la señora Pérez cuando tenías 16 años? ¿Qué tiene que ver eso con nada? ¿Recuerdas lo que dijiste cuando la señora Pérez intentó darte 20 euros de propina? Papá, de verdad que no veo... Dijiste, no señora, somos familia. La familia no cobra a la familia. Silencio. Tenías 16 años y entendías algo sobre el respeto que has olvidado a los 28. Esto es diferente. ¿Cómo? Papá, por favor. ¿Podemos simplemente acordar celebrarlo el 26? Caminé hasta mi banco de trabajo y cogí la foto enmarcada de Patricia sosteniendo a David de bebé. Hace 28 años. Otra vida. David, te lo voy a preguntar una vez más. ¿Está tu padre invitado a la cena de Navidad? Papá, ¿sí o no? No, no estás invitado. Dejé la foto. De acuerdo. Papá, espera. He dicho, de acuerdo. ¿Estás enfadado? No, hijo, lo tengo claro. ¿Qué significa eso? Significa que por fin entiendo lo que está pasando aquí. Papá, me estás asustando. Buenas noches, David. Papá, espera. Colgué. Luego caminé hacia mi escritorio, abrí mi portátil y entré en mi cuenta bancaria. El pago automático a la compañía hipotecaria de David estaba programado para el 20 de diciembre, en 5 días. Hice clic en «Cancelar pago recurrente». Pantalla de confirmación. ¿Está seguro de que desea cancelar este pago automático? Pensé en Patricia. Pensé en la cena de Navidad en un club de campo donde yo no era compañía adecuada. Hice clic en «Confirmar». Pago cancelado. Pero eso era solo el principio. Después de cancelar el pago me senté en mi taller durante mucho tiempo, solo pensando. El espacio estaba en silencio, excepto por el zumbido de la vieja nevera donde guardaba cervezas y los pepinillos caseros de Patricia. Todavía me estaba terminando el último bote que encurtió. Aquí está lo que David y Victoria no sabían sobre la situación de su hipoteca. Yo era el dueño de esa casa. No ellos. Yo. Cuando vinieron a pedirme ayuda hace 3 años, no solo les di el dinero de la entrada. Compré la casa directamente y les dejé pensar que estaban pagando la hipoteca al banco. Verás, después de que Patricia muriera, supe que David iba a necesitar más ayuda de la que estaba dispuesto a admitir. Los préstamos del máster de Victoria los estaban ahogando. 3.200 euros al mes solo por su deuda de la escuela de negocios.
El sueldo de David era decente, pero no lo suficiente como para asumir una hipoteca de 435.000 euros, además de todo lo demás. Así que hablé con mi abogado Tomás Hernández, al que le había recableado su edificio de oficinas en 2019. Tomás sugirió algo llamado un acuerdo de hipoteca privada. Básicamente yo compraría la casa a mi nombre y David me haría los pagos a mí en lugar de a un banco. La ventaja para David: un tipo de interés más bajo, condiciones más flexibles. La ventaja para mí: control legal total si las cosas se torcían. Paco, me había dicho Tomás, esto protege a todos. David tiene su casa, tú tienes seguridad, y si algo te pasa, la casa se transfiere a él de todos modos a través de tu testamento. Parecía un win-win en ese momento. Pero esto es lo que nunca le dije a David. Los pagos de la hipoteca que había estado haciendo no iban a un banco. Iban directamente a una cuenta separada que yo había configurado, ganando intereses. Cada euro que me pagaba seguía siendo su dinero, esencialmente. Yo solo lo estaba guardando. Mi plan era sorprenderlo en su 30 cumpleaños, devolverle todos los pagos más los intereses, firmar la cesión de la propiedad y decirle lo orgulloso que estaba de que hubiera cumplido con su compromiso. Eso fue antes de que la Navidad se convirtiera en un problema de círculos sociales. Ahora, sentado en mi taller, me di cuenta de que David estaba a punto de aprender algunas verdades incómodas sobre su situación financiera. Saqué mi teléfono y llamé a Tomás Hernández. Paco, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Estoy bien, Tomás. Escucha, necesito que saques los papeles del chalet de David. ¿Está todo bien? Depende de tu definición de todo bien. ¿Cuán rápido puedes conseguirme copias de la escritura y la documentación de la hipoteca? 24 horas. Quizás menos si es urgente. Es urgente. Paco, ¿qué está pasando? Le conté la conversación de Navidad, los 3 años de creciente falta de respeto, cómo David me excluía de las reuniones familiares. Tomás se quedó callado un buen rato. Paco, sabes lo que esto significa, ¿verdad? Legalmente, quiero decir. Sé exactamente lo que significa. Podrías darles un aviso de 30 días y tendrían que desalojar. Es tu propiedad. Soy consciente. Pero Paco, estamos hablando de tu hijo. Tomás, déjame preguntarte algo. Si tu hijo te tratara como a un empleado después de que le hubieras dado todo, ¿qué harías? Sinceramente, no lo sé. Bueno, yo estoy a punto de descubrir de qué pasta estoy hecho. ¿Quieres que prepare los documentos de desahucio? Todavía no. Primero quiero que estés en un lugar este fin de semana. ¿Dónde? En el club de campo. Cena de Navidad. La familia de Victoria estará allí. Paco, no soy socio del club de campo. Ahora lo eres. Te patrocino una membresía de invitado. Temporal. Solo por el fin de semana. ¿Por qué quieres que esté allí? Porque cuando David se entere de la verdad sobre su situación hipotecaria, quiero que sea delante de la gente que ha elegido por encima de su familia. Paco, ¿estás seguro de esto? Tomás, nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Esto podría destruir tu relación con tu hijo. Tomás, mi relación con mi hijo ya está destruida. Él simplemente aún no lo sabe. De acuerdo, allí estaré. Y Tomás, trae los papeles. ¿Qué papeles? Todos. Después de colgar, me acerqué a la caja fuerte que tengo escondida detrás de mi panel de herramientas. Dentro estaban los papeles importantes que Patricia y yo habíamos acumulado durante 34 años de matrimonio. Escrituras de propiedad, pólizas de seguros, extractos bancarios, registros de inversión y algo más que David no sabía. Las grabaciones. Llevaba meses documentándolo todo. La cena de Navidad en el club de campo fue exactamente lo que esperarías de un lugar que lleva 70 años excluyendo a gente como yo. No estaba invitado, pero eso no me impidió hacer una reserva. Los socios pueden llevar invitados y técnicamente yo había patrocinado la membresía temporal de Thomas Anderson esa tarde. Tomás podía traer un invitado. Ese invitado era yo. David y Victoria no tenían ni idea de que yo iba a ir. Habían organizado su velada perfecta. Los padres de Victoria venidos de San Sebastián, el jefe de David y su mujer, algunos compañeros del bufete de Victoria, 12 personas en total sentadas en una larga mesa en el comedor de caoba con vistas al campo de golf.
Llegué a las 18:45, 15 minutos antes de su reserva. Tomás ya estaba allí, incómodo con su mejor traje. Paco, sigo pensando que esto es una mala idea. Tomás, a veces las malas ideas son las únicas que funcionan. La recepcionista nos sentó a 3 mesas de la de David, lo suficientemente cerca para oír las conversaciones, lo suficientemente lejos para observar sin ser descubierto inmediatamente. Observé a mi hijo entre la multitud del comedor. Estaba animado, seguro de sí mismo, contando historias sobre su trabajo. Victoria mantenía la mano en su brazo, guiando las conversaciones, redirigiendo los temas cuando se volvían demasiado personales. A las 19:15, el padre de Victoria, Ricardo Estevez, se levantó para hacer un brindis. Por David y Victoria, dijo levantando su copa de vino, y por el brillante futuro que tienen por delante. Todos bebieron, aplausos educados. Entonces Ricardo continuó. David, tengo que decir que admiro tu empuje, construyendo una carrera, comprando un chalet precioso, estableciéndote en la comunidad. Realmente has salido adelante por tus propios medios. Más aplausos. Ahí fue cuando David lo dijo. Bueno, Victoria ha sido una influencia enorme. Me ha enseñado mucho sobre cómo presentarme profesionalmente, sobre cómo encajar en ambientes como este. Eso es maravilloso, dijo la madre de Victoria. Es tan importante rodearte de gente que eleve tus estándares. Absolutamente, replicó David. Quiero decir, mientras crecía, no tuve exposición a sitios como este. Mi origen era bastante limitado. Pero lo has superado, dijo Ricardo. Eso es lo que respeto de ti. No dejaste que tus circunstancias te definieran. David asintió. Correcto. Tomé la decisión consciente de evolucionar, de crecer más allá de donde venía. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Victoria intervino. El padre de David es un hombre encantador, pero está muy anclado en sus costumbres, valores tradicionales de clase trabajadora. David ha hecho un trabajo increíble adaptándose a un entorno más sofisticado. Eso debe haber sido un reto, dijo uno de los compañeros de Victoria. Lo fue, dijo David, pero ya sabes lo que dicen. A veces tienes que distanciarte de la gente que te frena. Tomás me miró. Paco, espera, susurré. El padre de Victoria se inclinó hacia adelante. David, ¿de dónde viene tu ética de trabajo? Eso no es algo que se aprenda en una escuela de negocios. David sonrió. Sinceramente, creo que eso lo saqué de mi madre. Era maestra, muy disciplinada, con muchos principios. Me enseñó que el éxito viene de la educación y de rodearte de las influencias correctas. ¿Y tu padre?, preguntó Ricardo. David dudó. Mi padre es de otra generación, valores diferentes. Tiene buena intención, pero su perspectiva es bastante estrecha. Mentalidad de obrero, ya sabes. Trabaja con las manos, mantén la cabeza gacha, no apuntes demasiado alto. Qué triste, dijo la madre de Victoria. Menos mal que David tuvo una fuerte influencia materna. Sí, dijo David. Mamá siempre me empujó a pensar en grande, a no conformarme con las limitaciones. Me levanté. Tomás me agarró del brazo. Paco, no. Pero yo ya estaba caminando hacia su mesa. La conversación se apagó en seco a medida que me acercaba. La cara de David se quedó blanca. Victoria parecía que había visto un fantasma. Buenas noches a todos, dije con calma. Bonita noche para cenar. ¿Papá? La voz de David era apenas un susurro. ¿Qué haces aquí? Disfrutando de la cena de Navidad. ¿Te acuerdas de la Navidad, David? Esa fiesta familiar. Ricardo Estevez parecía confundido. David, es este... Ricardo Estevez, dije, extendiendo la mano. Paco Gómez, el padre de David. Ricardo me estrechó la mano con cautela. Señor Gómez, David nos ha hablado mucho de usted. ¿Ah, sí? Qué interesante. ¿Qué les ha contado exactamente? Silencio alrededor de la mesa. Papá, dijo David, quizás deberíamos... No, tengo curiosidad. David estaba explicando cómo su ética de trabajo viene de su madre y cómo la perspectiva de su padre es estrecha y limitada. Victoria intentó intervenir. Paco, creo que has habido un malentendido. ¿De verdad?
porque acabo de oír a mi hijo decirle a esta mesa que a veces tienes que distanciarte de la gente que te frena. Más silencio. David, dije, háblales a estas buenas personas de tu hipoteca. Papá, por favor, diles cuánto pagas cada mes. Este no es el lugar. 2.200 euros. Eso es lo que David paga cada mes por su precioso chalet en Pozuelo. Ricardo asintió educadamente. Es maravilloso que haya logrado establecerse tan bien. Oh, no ha pagado un céntimo, dije yo. La mesa se quedó en completo silencio. Perdone, dijo la madre de Victoria. David no ha hecho un pago de la hipoteca en 3 años. Los he hecho yo. David miraba fijamente su plato. Papá, para. Cada mes, 2.200 euros. ¿Quieres saber el total, Ricardo? Paco, por favor, susurró Victoria. Casi 80.000 euros en pagos mensuales, más los 100.000 de la entrada, más los gastos. Total, unos 190.000 euros. Se podía oír cómo la gente dejaba los tenedores en el comedor. Otras conversaciones se estaban deteniendo mientras la gente sintonizaba con nuestra mesa. Pero aquí está la parte realmente interesante, continué. David no tiene hipoteca. ¿Qué quiere decir?, preguntó Ricardo. Quiero decir que yo soy el dueño de su casa. La compré a tocateja. David me ha estado haciendo los pagos a mí, no a un banco. Victoria parecía que iba a vomitar. Así que, cuando David habla de salir adelante por sus propios medios, lo que realmente quiere decir es que su padre le compró las botas, se las ató y lo subió por la escalera a cuestas. Papá, te estás poniendo en ridículo, dijo David en voz baja. ¿Yo? Déjame decirte lo que es ridículo, hijo. Lo que es ridículo es escucharte decir a esta gente que tu padre te frena, mientras yo estoy pagando el techo sobre tu cabeza. El comedor entero estaba escuchando ahora. Lo que es ridículo es oírte dar crédito de tu éxito a todo el mundo excepto al hombre que lo hizo posible. Metí la mano en mi chaqueta y saqué un papel doblado. David, ¿sabes qué es esto? Él no quería mirarlo. Es la escritura de tu casa. ¿Quieres ver qué nombre figura en ella? Desdoblé el papel y lo puse sobre la mesa. Francisco Gómez. Ese soy yo, hijo. Soy el dueño de tu casa. Soy el dueño de tu vida. Y aparentemente, soy el dueño de tu respeto porque desde luego no lo estás dando gratis. Victoria empezó a llorar. Ahora, dije mirando alrededor de la mesa, ¿le gustaría a alguien saber qué pasa cuando excluyes a la familia de la Navidad? El silencio en esa mesa fue lo más pesado que he oído en mi vida. 12 personas mirando un trozo de papel que cambiaba todo lo que creían saber sobre David Gómez. Ricardo Estévez cogió la escritura con manos temblorosas. Su mujer se inclinó para leerla. Los compañeros del bufete de Victoria estiraron el cuello para ver. ¿Esto es real?, preguntó Ricardo. Registrado en el registro de la propiedad de Pozuelo de Alarcón el 3 de abril de 2021, dije. Es libre de verificarlo. David finalmente levantó la vista. Tenía la cara roja, pero no de vergüenza, de ira. Papá, no tenías derecho a hacer esto aquí. ¿No? Tú tenías derecho a discutir mis limitaciones con extraños, pero yo no tengo derecho a discutir mi generosidad. Victoria intentaba recomponerse. Paco, podemos hablar de esto en casa. ¿En casa? ¿En qué casa, Victoria? ¿En la que yo compré? ¿O hablas de la casa de tus padres en San Sebastián? Ahí fue cuando Tomás Hernández apareció en nuestra mesa. Disculpen, dijo, llevando una carpeta de cartón. Señor Gómez, me pidió que trajera estos documentos. Tomás estaba interpretando su papel a la perfección. Tomás Hernández, le dije a la mesa. Mi abogado. Tomás, esta es la gente de la que me hablaba David. Los que piensan que salió adelante por sus propios medios. Tomás asintió educadamente y me entregó la carpeta. Está todo aquí, Paco. Registros de propiedad, historial de pagos, extractos bancarios, resumen de la cartera de inversiones. Abrí la carpeta y esparcí los papeles sobre la mesa como si estuviera repartiendo cartas. Veamos qué tenemos aquí. Chalet de David. Precio de compra 485.000 euros. 0 cargas hipotecarias, pagado en su totalidad por Francisco J. Gómez. Coloqué el primer documento delante de Ricardo. Coche de David. Honda Accord de 2022. Pagos del leasing hechos por Francisco J. Gómez. Segundo documento.
El BMW XI5 de Victoria, entrada y pagos del leasing. Francisco J. Gómez. La madre de Victoria ahogó un grito. Los pagos del préstamo del máster de Victoria, 3.200 euros al mes durante 3 años, total pagado 115.200 euros pagados por Francisco J. Gómez. Más papeles sobre la mesa. David estaba temblando. Papá, para esto, por favor. Pagos de tarjetas de crédito, primas de seguros, vacaciones a la Toscana el año pasado. Todo Francisco J. Gómez. Levanté la vista hacia la mesa. ¿Alguien quiere adivinar el total? Ricardo estaba sumando mentalmente. Esto tiene que ser más de 340.000 euros. Eso es lo que he gastado en David y Victoria en 3 años. El comedor estaba en completo silencio ahora. Todas las mesas escuchaban. Pero esperad, dije, sacando otro documento. Hay más. Tomás me entregó un extracto bancario. Esta es mi situación financiera actual. Activos líquidos, 250.000 euros. Cartera de inversiones, 1.2 millones de euros. Propiedades inmobiliarias, 1.5 millones. El padre de Victoria se atragantó con el vino. Patrimonio neto total aproximado, 3 millones de euros. El número quedó flotando en el aire como humo. Así que, cuando mi hijo habla de su padre limitado y obrero con perspectivas estrechas, está hablando de un hombre que vale 4 veces lo que esta mesa entera gana en un año. Ricardo Estévez parecía que le habían dado una bofetada. Pero aquí está mi documento favorito, dije, sacando un último papel. David, ¿recuerdas esa aplicación de grabación que me ayudaste a instalar en el móvil la Navidad pasada? Esa que dijiste que me ayudaría a recordar conversaciones importantes. Los ojos de David se abrieron de par en par. La he estado usando. Tecnología increíble. ¿Queréis oír algunos momentos destacados? Saqué mi móvil y encontré el archivo de audio. Esto es de hace 3 semanas. David y Victoria discutiendo los planes de Navidad. Le di al play. La voz de David llenó el comedor. No podemos traer a mi padre a la cena de Navidad del club. Nos avergonzará. La voz de Victoria. Tiene buena intención, pero es que no encaja con nuestro círculo. David. Exacto. Mi padre es genial para arreglar cosas en casa, pero estamos intentando construir relaciones con gente importante. Victoria. Quizás podamos llevarle a ese bar de la calle principal después, para mantenerlo contento pero separado. Pausé la grabación. ¿Pongo más? Tengo 47 minutos de estas conversaciones. La mesa estaba congelada. Aquí hay otra buena. Esta es del mes pasado, Victoria hablando con su madre por el altavoz. Le di al play de nuevo. La voz de Victoria. El padre de David es dulce, pero es muy simple. Estamos trabajando en ayudar a David a establecerse con gente más sofisticada. Es mejor si limitamos su exposición a ciertos elementos familiares. La voz de su madre. Eso es muy sensato, querida. David tiene suerte de tenerte guiando su desarrollo social. Paré la grabación y miré a la madre de Victoria. ¿Reconoce esa voz, señora Estévez? Ella miraba fijamente sus manos. Ahora, dije, déjenme explicar lo que va a pasar a continuación. Saqué el documento final. Un aviso de 30 días para desalojar el inmueble. David, esta es tu notificación oficial de desahucio. Tienes 30 días para desalojar mi propiedad. Papá, no puedes. Puedo y lo estoy haciendo. ¿Tomás? Tomás se aclaró la garganta. El señor Gómez es el propietario único del inmueble. La ley española le permite rescindir cualquier acuerdo de alquiler con la debida notificación. Dado que no existe un contrato de arrendamiento formal, 30 días es más que suficiente. Pero papá, dijo David, ¿dónde se supone que vamos a ir? No lo sé, hijo. Quizás puedas salir adelante por tus propios medios. Victoria lloraba abiertamente ahora. Paco, por favor, ¿podemos arreglar esto? ¿Podemos? Victoria, hace 3 horas estabas explicando a esta gente que tengo perspectivas estrechas y valores limitados. ¿Estabas mintiendo entonces o estás mintiendo ahora? Yo no quería decir... ¿Cuál de las dos? ¿Soy un hombre limitado con valores estrechos o soy alguien con quien quieres arreglar las cosas? No pudo responder.
Ricardo Estevez finalmente encontró su voz. Señor Gómez, creo que ha habido un terrible malentendido. ¿De verdad? Ricardo, tu hija acaba de pasar la última hora explicando cómo David superó su origen. ¿Qué superó exactamente? Bueno, superó a un padre que pagó su educación, compró su casa, cubrió las deudas de su mujer y subvencionó todo su estilo de vida mientras ellos se quejaban de sus limitaciones. Recogí los papeles y los volví a meter en la carpeta. Ricardo, preguntaste de dónde saca David su ética de trabajo. Déjame decirte de dónde saca David su ética de trabajo. La saca de un hombre que levantó un negocio de la nada, que trabajó 70 horas semanales durante 40 años, que dio empleo a 12 personas y les ayudó a alimentar a sus familias. Me levanté. La saca de un hombre que vendió todo lo que tenía para pagar el tratamiento de cáncer de su mujer y que luego gastó los ahorros de su jubilación en darle a su hijo una vida que no podía permitirse por sí mismo. Miré a David. De ahí viene tu ética de trabajo, hijo. No de distanciarte de las limitaciones, sino de abrazar al hombre que nunca te limitó. El comedor estaba en completo silencio. Pero, ¿sabes qué? Tienes razón en una cosa. A veces tienes que distanciarte de la gente que te frena. Cogí mi abrigo. Feliz Navidad a todos. Disfrutad de vuestra cena sofisticada. Mientras caminaba hacia la salida podía oír llantos, susurros furiosos y patas de silla raspando el suelo de madera. Tomás me alcanzó en el aparcamiento. Paco, eso ha sido necesario. ¿Qué pasa ahora? Ahora David aprenderá lo que es pagar sus propias facturas. ¿De verdad vas a desahuciarlos? Miré hacia el club, donde la luz cálida se derramaba por las ventanas del comedor. Tomás, yo crié a un chaval que compartiría su último euro con un extraño. En algún punto del camino se convirtió en un hombre que no comparte la cena de Navidad con su padre. Eso no responde a mi pregunta. El aviso de desahucio es real. Lo que David haga con él depende de él. ¿Qué significa? Significa que si quiere quedarse en esa casa va a tener que recordar cómo hablarle a su padre como familia, en lugar de como a un empleado. Subí a mi furgoneta y conduje a casa, dejando a David que explicara a sus sofisticados amigos por qué su limitado padre era el dueño de todo su mundo. No dormí esa noche. A las 2:17 a.m., mi teléfono empezó a sonar. David. Lo dejé saltar al buzón de voz. Luego llamó Victoria. Luego David otra vez. A las 3 a.m. tenía 11 llamadas perdidas y 14 mensajes de texto. Los mensajes empezaron con disculpas. Papá, lo siento, tenemos que hablar. Por favor, devuélveme la llamada. Podemos arreglar esto. No quería decir lo que dije en la cena. Luego se volvieron desesperados. Papá, el banco llamó. Dijeron que nuestro pago de diciembre fue rechazado. Victoria está llorando. Cree que va a perder su trabajo por esto. Por favor, no hagas esto. Somos familia. Y finalmente, furiosos. Esto es manipulación emocional. Estás destruyendo nuestras vidas por una conversación en una cena. Mamá estaría avergonzada de ti. Ese último mensaje me sacó de la cama. Llamé a David a las 5:45 a.m. Papá, gracias a Dios. David, no vuelvas a usar la memoria de tu madre para manipularme. Papá, no quería decir. Tu madre murió creyendo que eras un buen hombre. No demuestres que estaba equivocada. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas lo que has hecho. Cometí un error. Dije cosas que no debería haber dicho. No, David. No cometiste un error. Revelaste quién eres realmente. Eso no es justo. Justo habría sido invitar a tu padre a Navidad después de que él pagara por tu vida durante 3 años. Papá, por favor. Solo dime qué quieres que haga. Quiero que elijas. ¿Elegir qué? ¿El círculo social de tu mujer o el respeto de tu padre? Papá, no tiene que ser una cosa o la otra. Sí, tiene que serlo, porque has pasado 3 años demostrando que no puedes manejar ambas cosas. ¿Qué significa eso? Significa que tienes 30 días para decidir si quieres ser David Gómez o el marido de Victoria. Esa no es una elección real.
Claro que lo es. David Gómez es el chaval que no aceptó la propina de la señora Pérez porque la familia no cobra a la familia. El marido de Victoria es el hombre que cobra a su padre la entrada para la cena de Navidad. Papá, ¿cuál quieres ser? Silencio. David, esto es lo que va a pasar. Te voy a dar exactamente lo que pediste. ¿Qué quieres decir? Independencia, autonomía, la oportunidad de salir adelante por tus propios medios sin que tu padre limitado te frene. Papá, no puedo permitirme... ¿No puedes permitirte qué? Los pagos de la casa, los pagos del coche, el seguro, las facturas de las tarjetas, los préstamos del máster de Victoria. Sabes que no puedo. Entonces vas a aprender lo que yo aprendí hace 40 años. Cómo vivir con lo que tienes. Papá, esto nos destruirá financieramente. Bien, quizás la presión financiera te enseñe el respeto que el apoyo financiero no pudo. ¿De verdad vas a desahuciarnos? David, de verdad voy a dejar de subvencionar la falta de respeto. ¿Qué significa eso? Significa que a partir del 1 de enero vas a pagar tus propias facturas. Todas ellas. La casa. Puedes quedarte si quieres, pero me pagarás el alquiler de mercado. 3.000 euros al mes. Papá, eso es más de lo que era la hipoteca. Eso es lo que cobran los propietarios de verdad, hijo. Te he estado haciendo el descuento familiar. Los coches. Transfiere los leasings a tu nombre o devuélvelos. Los préstamos del máster de Victoria. Problema de Victoria. Papá, me dejará. Entonces sabrás que es más importante para ella. Tú o tu cuenta bancaria. Esto es una locura. David, déjame explicarte algo sobre la locura. La locura es un hombre pagando 190.000 euros para que su hijo pueda tener una vida que no puede permitirse. Y luego escuchar a ese hijo explicar a extraños cómo superó las limitaciones de su padre. Solo intentaba encajar. No, estabas intentando escalar. Hay una diferencia. Papá, por favor, dame otra oportunidad. Te estoy dando exactamente lo que quieres, David. La oportunidad de tener éxito sin la ayuda de tu vergonzoso padre. Pero no podemos... Pues conseguid mejores trabajos. Mudaos a una casa más pequeña, conducid coches más viejos, vivid como adultos en lugar de como niños con un fondo fiduciario. Papá. David. Ya no estoy enfadado. Estoy decepcionado. Y la decepción no firma cheques. ¿Y qué pasa con la Navidad? ¿Qué pasa con la familia? La familia es lo que tú valoras, David. Has pasado 3 años enseñándome dónde está la familia en tus prioridades. ¿Por debajo de qué? Por debajo de la carrera de Victoria. Por debajo del estatus social. Por debajo de las opiniones de extraños en clubes de campo. Eso no es verdad. Demuéstralo. ¿Cómo? Averígualo. Eres un hombre de ICADE. Deberías ser capaz de resolver este problema sin la ayuda de papá. Papá, te quiero. Yo también te quiero, hijo. Por eso estoy haciendo esto. No lo entiendo. Lo entenderás. Colgué y conduje al despacho de Tomás Hernández. Tomás, necesito que prepares unos documentos. ¿Qué tipo de documentos? Un contrato de alquiler. Precio de mercado. Contrato mensual. Paco, ¿estás seguro de esto? Estoy seguro de que mi hijo está a punto de aprender la diferencia entre ganarse el respeto y heredarlo. ¿Y si no puede pagarlo? Entonces se mudará a un sitio que pueda pagar. ¿Y si Victoria lo deja? Entonces sabrá lo que ella realmente valoraba de su matrimonio. Paco, esto podría salirte mal. Podrías perder a tu hijo por completo. Tomás, perdí a mi hijo hace 3 años. Simplemente no lo supe hasta ayer. ¿Y si elige el mundo de Victoria por encima del tuyo? Entonces sabré que crié a un tonto en lugar de a un hombre. ¿Y si te elige a ti? Entonces quizás no sea demasiado tarde para salvarlo. Tomás preparó los documentos. Claros, legales, justos, sin descuentos familiares, sin tratos especiales, sin respeto subvencionado. Solo precio de mercado por comportamiento de mercado. David tenía 30 días para decidir quién era realmente. Las consecuencias fueron inmediatas.
El bufete de Victoria convocó una reunión de socios de emergencia el 26 de diciembre. Aparentemente, Ricardo Estévez había hecho algunas llamadas. El rumor se estaba extendiendo por la comunidad legal de Madrid sobre la joven abogada cuyo estilo de vida era financiado por su suegro. El mismo suegro al que ella había despreciado públicamente como limitado y simple. Las horas facturables de Victoria se redujeron silenciosamente. Las conversaciones sobre ascender a socia se pospusieron. Nadie dijo nada directamente, pero el mensaje era claro. Gestiona tu drama personal o búscate otro bufete. El jefe de David en la empresa de marketing empezó a hacer preguntas sobre el BMW en el aparcamiento de empleados. Cuando ganas 60.000 euros al año y conduces un coche de 70.000, la gente se da cuenta. Especialmente cuando tu suegro no es el dueño de la casa que dices poder permitirte. La compañía hipotecaria a la que David creía haber estado pagando durante 3 años no existía. Cuando llamó para explicar que su pago había sido rechazado, no tenía ningún registro de él como cliente. Tardó 2 días en darse cuenta de que todos sus pagos habían ido a la cuenta personal de su padre. Los padres de Victoria acortaron su visita y volaron de regreso a San Sebastián el 27 de diciembre. La señora Estévez dejó una nota. Estamos decepcionados por cómo esta situación refleja en nuestra familia. Victoria necesita decidir si quiere ser una Estévez o una Gómez. Las consecuencias sociales fueron rápidas y brutales. David y Victoria fueron discretamente desinvitados de la fiesta de Nochevieja en el club de campo. Sus nombres fueron eliminados del comité de recaudación de fondos de primavera. La madre de Victoria dejó de devolverle las llamadas. Pero las consecuencias financieras fueron peores. Sin mi apoyo, los gastos mensuales de David y Victoria excedían sus ingresos en 4.000 euros. Solo el pago del leasing del BMW era de 890 euros, más de lo que David gastaba en comida. Los pagos del préstamo de Victoria eran de 3.200 euros al mes. Añade el alquiler, seguros, servicios y tarjetas de crédito, y estaban ahogados. David intentó devolver el BMW, but romper el leasing antes de tiempo costaba 8.900 euros. No los tenían. Victoria solicitó un aplazamiento por dificultades económicas de sus préstamos estudiantiles, pero su salario del bufete era demasiado alto para calificar. Pusieron sus muebles a la venta en Wallapop. El anillo de compromiso de Victoria fue a un comprador de joyas por 12.000 euros, la mitad de lo que David había pagado por él. Pero la peor consecuencia fue el silencio. Ni David ni Victoria me llamaron durante los 6 días posteriores a la Navidad. Ni disculpas, ni explicaciones, ni reconocimiento de que algo había cambiado. El 2 de enero, David finalmente apareció en mi casa. Estaba en mi taller, organizando herramientas, cuando oí su coche en la entrada. No era el BMW, era un viejo Honda Civic con óxido alrededor de los pasos de rueda. Llamó a la puerta del taller. «Papá, está abierto». Entró pareciendo que había envejecido 5 años en una semana. Sin afeitar, ropa arrugada, ojeras. «Tenemos que hablar». «Vale. No puedo pagar el alquiler que pides». «Lo sé. Los coches van a volver al concesionario». «Vale. Victoria quizás tenga que volver con sus padres». «Eso es entre tú y Victoria». «Papá, me estoy ahogando». «Lo sé. ¿Podemos llegar a un acuerdo?» «¿Qué tipo de acuerdo?» «Un alquiler más bajo, un plan de pagos, algo». «David, ¿qué ha cambiado desde Navidad?» «Todo ha cambiado». «No, ¿qué ha cambiado en ti?» Se quedó callado un buen rato. «Estoy arruinado». «Estabas arruinado hace 3 años. Eso no es nuevo». «Estoy avergonzado». «¿Por qué?» «Por lo que dije. Por cómo te traté». «¿Por qué estás avergonzado ahora cuando no lo estabas entonces?» «Porque todo el mundo lo sabe». «¿Todo el mundo sabe qué?» «Que estaba mintiendo, que no podía permitirme mi vida, que mi padre estaba pagando por todo mientras yo me avergonzaba de él». Empezó a llorar. «Papá, lo siento». «¿Qué sientes?» «Haberte excluido de la Navidad, haber dejado que Victoria hablara de ti así, haber fingido que me había hecho a mí mismo cuando en realidad solo estaba subvencionado». «David, ¿sabes por qué hice esto? ¿Para castigarme?» «No.
para salvarte. ¿De qué? De convertirte en alguien que tu madre no reconocería. Se secó los ojos. Papá, no sé cómo arreglar esto. ¿Quieres arreglarlo? Sí. Entonces empieza por ser honesto, con Victoria, contigo mismo, conmigo. ¿Qué significa eso? Significa decidir si quieres ser parte de esta familia o estar por encima de esta familia. Quiero ser parte de ella. Entonces actúa como tal. ¿Cómo? Ven a la cena del domingo, trae a Victoria si quiere venir. No la traigas si no quiere. Papá, David, tu madre solía decir que el respeto es como una cuenta bancaria. Puedes hacer ingresos y retiradas, pero no puedes gastar dinero que no tienes. ¿Qué significa eso? Significa que llevas 3 años en números rojos. Es hora de empezar a hacer ingresos. ¿Qué tipo de ingresos? Del tipo del que tu madre estaría orgullosa. 6 meses después, David y Victoria estaban divorciados. Ella volvió a San Sebastián y se casó con uno de los socios de negocios de su padre al cabo de un año. Un hombre que entendía de círculos sociales y nunca cuestionó la jerarquía familiar. David se mudó a un apartamento de un dormitorio en Getafe y conduce un Toyota Camry de 2015. Ahora paga sus propias letras del coche. Todos los domingos viene a cenar. Cocinamos juntos, algo que Victoria nunca permitió porque pensaba que estaba por debajo de ellos. Hablamos del trabajo, de la vida, del futuro que está construyendo con sus propias manos. Está saliendo con una enfermera llamada Sara que creció en Vallecas. Su padre es bombero. Cuando David me presentó a sus padres dijo: «Este es mi padre, Paco. Montó la empresa de electricidad más exitosa de Madrid. Sin matices, sin disculpas, sin vergüenza». El padre de Sara y yo pasamos la noche hablando de convenios laborales y de la jubilación. David se unió a la conversación en lugar de redirigirla. Aquí están mis nuevas reglas familiares. 1. El respeto no es negociable. 2. El apoyo financiero requiere respeto mutuo. 3. Familia significa lealtad, no caridad. 4. Pero lo más importante, el dinero es una herramienta para construir relaciones, no para comprarlas. David aprendió eso por las malas. Victoria no lo aprendió en absoluto. Patricia estaría orgullosa del hombre en el que David se está convirtiendo y avergonzada del hombre en el que casi se convierte. La diferencia son los límites. Si estás viendo esto, por favor suscríbete y dime desde dónde me estás viendo. Y recuerda, la verdadera clase no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con cómo tratas a la gente que no puede hacer nada por ti. La familia no es algo que superas, es algo que honras.